Yo soy profesor de la Universidad Colombiana, estoy en la Facultad de Educación. Conozco, para mí son muy familiares muchas de las caras que veo hoy. Bueno, estuve como secretario de Educación en un periodo aquí de Neiva. Fui declarado persona no grata por la ministra de Educación. Pidieron mi cabeza, o a los 3 meses lo lograron. Bueno, eso fue una historia bastante larga. Pero quiero comentarles algo en clave de lo que queremos llamar estos días, y es movimiento pedagógico en Colombia. Me parece que esa historia de más de 40 años, muy importante, de maestros y maestras en América Latina, es necesario seguirla potenciando porque es la ruta decisiva para seguir protegiendo y cuidando uno de los bienes comunes y públicos más importantes como es la educación en una sociedad. La historia del movimiento pedagógico es una alianza muy potente entre maestros de la primaria, de la secundaria, pero también se vincularon muchos maestros de las universidades. Y por eso me parece que ese diálogo entre universidad y con los profes de la básica y la media hay que seguirlos fortaleciendo. Yo estoy allá de docente, acompañando a muchos chicos, chicas en sus licenciaturas, y pues ahí estamos animándolos para ver de qué manera hacemos la reflexión de lo que está pasando con la escuela, con la educación, y las rutas urgentes que necesitamos hacer para su transformación, porque es una institución, igual como muchas instituciones que están en crisis, y nos tenemos que reinventar, nos tenemos que reestructurar frente a estos retos en estos tiempos por los que la humanidad está pasando, unos momentos más difíciles y complejos. Entonces, quiero compartir un poco la experiencia de la expedición educativa que hicimos aquí en Neiva. Y como lo voy a contar más adelante, es un acto de desobediencia frente al ministerio. Por algo que ustedes decían, hay algo que hemos conquistado y que tenemos que seguirlo defendiendo, la autonomía. Entonces, quiero hablarles un poco de esa experiencia y hablar un poco de redes pedagógicas en la que estamos camellando aquí en Neiva, también por algunos colectivos aquí en el Huila, y compartirles igualmente un material que creo que nos va a alcanzar para más de 50 revistas de la expedición, creo que nos va a alcanzar. Sí. Sigamos. Yo quiero que miremos unos antecedentes bien importantes. Marco Raúl Mejía dice que el movimiento pedagógico nació en el Huila. ¿Y por qué el maestro lo dice? Porque es que aquí en el Huila se empezaron a construir los colectivos de maestros, muy inquietos y muy inconformes por la escuela que se tenía en esa época. Y entonces se aventuraron a pensarse de otra manera de cómo es posible ser maestro y hacer escuelas de maneras distintas. Y aquí tenemos una experiencia que sonó mucho en los años 80, 90, que llamó la experiencia Pilodiambre, que es lo que conocemos hoy en día como la Escuela Popular Claretiana, en un sector popular de Neiva. Para los profesores que son nuevos y que de pronto no conocen esa historia, esta experiencia inspirada por un grupo de misioneros claretianos, que eran claretianos muy inspirados en una corriente de la teología de la liberación, muy de la espiritualidad liberadoras, de esa doctrina social de la iglesia que decía que la opción era con los marginados, con los pobres, y que había que generar procesos de empoderamiento y de movilización social desde los pobres, desde los marginados, desde los excluidos. Entonces eso inspiró a estos misioneros y se sumaron unos profesores laicos a ese propósito y se fueron para el barrio del suroriente, una invasión de Neiva que se llama hoy en día Los Alpes, y allá en medio de la invasión empezaron a construir junto con la comunidad de la escuela. Cuando ya empezaron a construirla físicamente, cuando dijeron no vamos a seguir con ese modelo que nos está impartiendo el Ministerio de Educación, rompieron de alguna manera, se pensaron una cosa distinta, y ahí no eran 6, 7, 8 cuadernos, sino que con un solo cuaderno empezaron a hacer investigación con los niños. Y se iban a investigar la quebradita, la torcaza que pasaba ahí a 200 metros, se iban a hacer diagnósticos y análisis con las familias, de dónde venían las familias, sus procedencias, sus culturas, cuáles eran los ingresos de las familias, cuánto se gastaban en la canasta familiar. Bueno, todo eso lo estaban integrando a la matemática, a lo social, a las ciencias naturales, pero alrededor de proyectos pedagógicos de agua.
Fueron rompiendo ese modelo asignaturista que todavía sigue siendo muy presente en nosotros. Que tenemos una hora matemática, la hora social, la otra la ciencia. No, allá rompieron con horarios, rompieron con asignaturas y trabajaban era sobre temas de interés construidas colectivamente con los niños que se iban a hacer las investigaciones. Y lo más potente que hicieron estos profes es que sistematizaban lo que estaban haciendo. Y ese es el otro gran desafío que tenemos hoy en día los maestros en Colombia. A veces hacemos cosas muy bacanas, llevamos 2 años, 5 años, 10 años y no estamos haciendo la reflexión de la práctica pedagógica de lo que está pasando en nuestros ejercicios que estamos haciendo en el aula y en relación con el contexto. Entonces, esa fue una experiencia muy potente que se mantiene. Ha habido un cambio generacional, pero poco a poco las nuevas generaciones han venido asumiendo la metodología, la apuesta epistémica, ética, política que hay en este proyecto educativo, y ahí se han venido trabajando y se sostienen los proyectos pedagógicos de aula con ese estilo y esa apuesta a la investigación en el aula junto con su contexto. Entonces, eso fue Filo de Hambre, sigamos. Y también en los años 83, 84, ¿y ustedes habrán escuchado esta experiencia? Hay este librito que se publicó en el año 89, que lo publicó el CINED, el CEPEC, que eran organizaciones que le trabajaban a las educaciones alternativas. Y decía, los maestros construimos futuro. Y en uno de esos capítulos encontramos la educación como proceso investigativo, Escuela Popular de Aipe Huila. ¿Han escuchado usted hablar de la Escuela San José de Aipe? Sí, señor. Que funcionó durante una década, más o menos. Eso fue en el año 84 y terminó hasta el año 94, no sé. Pero fue esa escuela muy en la línea también de la popular claretiana y en la línea de muchas redes y movimientos que eran a nivel nacional, ¿no? Porque en Antioquia, en el Caribe, en el Cafetero de Bogotá, en el Tolima, se estaban también construyendo muchas redes de maestros pensándose en esa escuela que tenía que salirse pues, de ese currículo lineal y fragmentado en el que permanentemente a veces estamos. Y ahí estuvieron esos profesores, 5 profesores animados, acompañados por una gente del CINED. Y ahí casi durante 10 años hay unos videos muy bellos que tienen ellos de cómo salían a investigar junto con algunos padres de familia el tema del río Magdalena, iban a la galería. Por dicho, los muchachos iban a con unas guías con preguntas a hacer esos análisis de sus contextos y a integrar todas las áreas alrededor de esas problemáticas que ellos identificaban y a poner en escena, trabajaban mucho el tema del arte, a través de dramatizados, los temas que ellos observaban, las problemáticas que ellos encontraban y cómo era que ellos estaban indagando esas realidades. Entonces eran escuelas que consideraban una conexión muy potente con las familias, con la comunidad, con el territorio, estaban en ese diálogo permanente. Pues esas apuestas alternativas, y no quiero referirme aquí a una gente de Acevedo, de San Agustín, que en los años 80 también se estuvieron pensando esas apuestas. Pues toda esa red de maestros a nivel nacional que estaban en esa búsqueda de escuela alternativa fue la que permitió gestar el movimiento pedagógico en los 80. Y ese movimiento pedagógico echó para atrás un proyecto de ley del Ministerio de Educación que pretendía convertir al maestro simplemente en un administrador del currículo. Ese proyecto de ley desde las tecnologías educativas siempre ha pretendido convertir al maestro en un instructor, en un administrador del currículo, en un reproductor de contenidos que ya el ministerio tiene definidos. Pues estas redes a nivel nacional tumbaron esa reforma educativa en los años 80, colegas. Porque los maestros y las maestras les dijeron, nosotros tenemos un saber pedagógico. No nos vengan a tratar aquí como menores de edad. No, aquí nosotros nos formamos, somos intelectuales de la cultura, somos intelectuales de la educación y sabemos de educación. No vengan aquí los técnicos traídos de Estados Unidos a decir cuál es la reforma educativa que tienen que hacer. Entonces miren cómo este movimiento pedagógico es un movimiento de resistencia
para pensar otras maneras de hacer escuelas y de ganar la identidad de nosotros como maestros y maestras en esos territorios. Entonces, pues yo quiero referirme solamente a esas dos experiencias. Y por eso la potencia que tuvo el movimiento pedagógico en los años 80 y 90, algunos dicen que el movimiento pedagógico se debilitó, hay otros que dicen que no es que se haya debilitado, lo que pasa es que hay muchas redes andando, hay muchos colectivos, hay expediciones andando, hay mesas de trabajo de maestros, hay redes por todos lados, que poco a poco la gente sigue haciendo cosas, que a veces como que nos falta aglutinarnos más y que de pronto FECODE nuevamente asuma más ese liderazgo, porque llevamos ¿cuántos años? 30 años sin hacer congreso pedagógico. Eso es una cosa muy tenaz. Como nos pasaron 30 años cuando FECODE fue el que lideró este proyecto en los 80 y los 90. Entonces es una autocrítica que tenemos que hacer por nosotros, porque pues nos quedamos a veces dando la caída solamente en el día, que luego es muy importante, el tema salarial, el tema de la salud, de todo el bienestar, pero aquí la gran apuesta política no la podemos dejar de lado, que es ese saber pedagógico que nos da identidad a nosotros y que nos diferencia frente a cualquier otra profesión del mundo. Esos somos los maestros, que tenemos un saber pedagógico. Por ejemplo, la pedagogía la quieren derrotar. Porque la pedagogía es lo más subversivo en estos tiempos. Es la pregunta por el ser humano, es la pregunta por un proyecto de humanidad, es la pregunta de qué va a pasar con la vida en estos momentos cuando está en riesgo la vida y la evolución humana. Entonces ese yo creo que es la fuerza que tiene para seguirnos repensando en estos tiempos. Sigamos. Rápidamente, algunos lo han comentado acá, ese movimiento pedagógico de los 80 y los 90 llevó a incluir en la ley 115 estos elementos que siguen siendo importantes en estos tiempos. La autonomía escolar. A veces nosotros nos quejamos de que no podemos hacer nada porque ya todo viene diseñado, los estándares, los DDA, ya todo está ahí. Eso no es cierto. Nosotros podemos romper con eso. Nosotros podemos repensar esos lineamientos, podemos repensar esos estándares, los podemos resignificar totalmente. Y hay experiencias en Colombia y en el mundo que lo hacen. Pero eso requiere que nos organicemos de una manera y nos pensemos una apuesta ética, política, pedagógica desde los territorios. Y le podemos decir al ministerio: no vamos con esto, o tendremos en cuenta esto, pero nuestra propuesta es esta. Y de que las cosas se hagan bien construidas colectivamente, se pueden poner en la mesa y se pueden avanzar y se pueden caminar. Entonces yo creo que esa autonomía tenemos que seguirla ganando, no asustarnos, colegas. Yo creo que eso es un elemento que nos tiene que seguir empoderando. El tema de la libertad de cátedra, la participación de la comunidad educativa, ese debate que tenemos, cómo vamos a vincular y a fortalecer más ese vínculo escuela, familia, comunidad, territorio, que se vuelve un imperativo decisivo para estos tiempos. Si nosotros no fortalecemos ese vínculo con la comunidad y con los territorios y con los procesos que están pasando en las agendas territoriales, los maestros vamos a quedar solos en esa pelea y la vamos a perder. Porque el embate que viene de parte del neoliberalismo educativo es duro para desmontar la profesión docente. Nosotros tenemos que entender ese momento histórico y político de los grandes intereses transnacionales, colegas, que están moviendo. Hay unas grandes corporaciones mundiales que no ven la hora de capturar el presupuesto público de la educación y a través de grandes plataformas digitalizar toda la educación y acabar la escuela pública, acabar la profesión docente. Eso está clarísimo en los documentos de las cumbres mundiales de educación, donde van las grandes corporaciones y no van los maestros. Eso está clarísimo. Por eso yo saludo y me enamoro y me emociono cuando ustedes se están reuniendo para pensar estas cosas, y cuando lidera el CEDIR y lo lideran aquí los sindicatos, porque eso tenemos que sentarnos muy bien. La construcción colectiva de los PEDIs,
y los proyectos educativos comunitarios. Eso quedó clarísimo en la ley 115. Y nos dice, construyan sus país de acuerdo a las características sociales, económicas, culturales y militares de los territorios, de sus contextos. Construyanlos. Pero hacemos un diagnóstico a veces en las primeras páginas del PEI y metemos la misma malla para todo el país. Sí, caemos. Entonces, ahí yo creo que es un gran desafío que tenemos para estos tiempos, digamos. Todos somos conscientes que la Constitución del 91, bondadosa en derechos humanos, en derechos económicos, que fue uno de los actos más importantes que tuvimos en este país en los últimos 30 años. En los años 90 se dominó todo el modelo neoliberal y con ello pues todas las contrarreformas en salud, en educación, en servicios públicos, en todo. Pues igualmente nos golpearon en educación. Y ya todos sabemos qué pasó con ese acto legislativo 01 del 2001 y con la ley 715. Sigamos. Yo quiero usar muy rápidamente esa gráfica. Es bueno que lo volvamos a ver. Mire con el acto legislativo 01 toda la plata que dejó de llegar a los municipios, a los departamentos para temas de educación. Por eso la crisis del sector educativo. Cerca de 600 billones de pesos desde el 2002 al 2024. 600 billones de pesos dejaron de llegar a los municipios, los departamentos para salud, educación y saneamiento básico. Y solamente para educación, colegas, dejaron de llegar cerca de 290 billones de pesos. Si nosotros llevamos eso a precios de cuánto debemos recibir el Huila en los últimos 20 años solamente para educación, eso equivale casi a 6 billones de pesos. Vamos hablando de billones, de B de burro. Neiva dejó de recibir 2 billones de pesos. O sea, lo de 2 presupuestos anuales de Neiva solamente para la educación dejaron de llegar. Y por eso la crisis en la infraestructura educativa, por eso la crisis de que no tenemos orientadores escolares, que no tenemos plata para el PAE, que el problema es la senaduría. O sea, estamos en déficit permanente. Incluso ese déficit sigue presentando todos los años si no hay una reforma de ley al Sistema General de Participación, que es el proyecto de ley que se va a meter al Congreso en estos momentos. O sea, sin eso no va a haber plata que para ascenso, que para escalafón, que para nada. Ese es el tema. Entonces miren cómo la sociedad, la élite colombiana le hizo conejo a la Constitución política, porque la Constitución había planteado un aumento progresivo de los ingresos corrientes de la nación que tenían que llegar a la educación. Aumentos progresivos. Y lo que hizo el acto legislativo fue bajarle. Se volvió una ley regresiva. Entonces ese pacto por la educación que se hizo con la Constitución del 91 se rompió. Aquí hubo un golpe a la descentralización. Aquí se le hizo conejo a la Constitución política. Y aquí lo que hubo realmente fue un asalto, ¿cierto?, a los bienes fundamentales para el ser humano como la educación y la salud. Entonces ese va a ser otro tema clave que tenemos que hacer la pedagogía este semestre sobre esta nueva ley. Me parece que igualmente que CODE tiene que ayudarnos muchísimo a nivel nacional en esta pedagogía de esta nueva ley que se va a presentar en el Congreso. Mire, en el año 2015, un grupo de maestros de América Latina, intelectuales de la educación, mandaron una carta a la directora de la UNESCO diciéndoles que posiblemente el mundo iba a vivir un apagón pedagógico global. ¿Qué es eso de un apagón pedagógico global? Sencillamente, con todo lo que está promoviendo la OCDE, el Banco Mundial, cada vez más el Banco Mundial tiene oficinas alrededor de la educación, el FMI, el PIB, la OCDE, porque están estableciendo una estandarización única a nivel mundial. Y una estandarización de lo que se busca básicamente es cómo sacar
a los nuevos humanos, a los nuevos seres humanos, eficientes para el mundo productivo, básicamente para el mundo laboral, y que simplemente produzcan, consuman y no piensen. Así de sencillo. Y cada vez hay un golpe estratégico a la profesión docente. Ya no se está hablando de maestros y de docentes en estos temas de la UNESCO, ya está hablando de instructores. Necesitamos nuevos instructores. Ellos la tienen muy clara este panorama mundial. Quieren despojar al maestro de su saber pedagógico. Esa es la línea, esa es la apuesta política de ese sector empresarial productivo que quiere estandarizar, homogeneizar a la escuela solamente con un objetivo de que seamos eficientes en el mundo de la producción, del consumo y que nos despojemos de humanidad. Entonces, esto paralelamente lo que está llevando es a eso, casi que a un despojo total de humanidad. Entonces, ahí tenemos que volver a mirar cómo vamos a trabajar este concepto de la apagón pedagógico. Y lo otro, las grandes plataformas mundiales de la tecnología ya tienen diseñado todos los currículos, los estándares, bien desde el preescolar hasta la universidad. Lo tienen clarísimo, con actividades, conocimiento, con la didáctica, con todo. Santillana, esas grandes editoriales y otras editoriales ya tienen los paquetes listos también de manera digital. Y todo lo que ellos están planteando es, como ya están las grandes plataformas digitales, y lo que quieren ellos es cómo llegar a digitalizar la educación. A punta de unas plataformas, a punta de unos contenidos ya construidos en las plataformas, para que la educación sea en casa. Y ya no con un maestro compañero, no con un instructor, que simplemente aunque sea bachiller es suficiente. Ese fue el proyecto de ley que se presentó en el Congreso hace 2 años, por la Paloma Valencia, ¿por quién más? Cabal. O sea, metieron el proyecto de ley, la educación en casa. Y todo eso es un propósito, golpear la profesión docente, acabar la escuela pública como espacio público de sociabilidad, de encuentro, y donde la escuela siempre se está haciendo la pregunta por la vida, por la dignidad, por la solidaridad, por los bienes comunes. ¿Cómo vamos a hacer posible nuestra existencia? Ellos les temen a eso. Entonces, en la medida que todo sea por paquetes ya diseñados, digitalizados, cada vez más está la intención de debilitar la escuela como espacio de encuentro, sociabilidad, de construcción colectiva de saberes y conocimientos, y también golpear la profesión docente. Entonces, ahí tenemos que ponerle mucho cuidado a esa parte, por eso. Sigamos. Por eso es que de alguna manera nosotros desobedecimos en el 2016 ese famoso día E de la excelencia, que no era más que una propuesta netamente conductista que planteaba el ministerio y que ponía con cronómetro en manos a los profesores a responder y a llenar unos formatos. Ese era el día E. ¿Y cómo íbamos a mejorar las pruebas? A ver, y ese era el rollo del día E. Pues nos atrevimos. Fui el único secretario de Educación que me atreví a hacer otra cosa distinta, y se me vino el ministerio encima amenazándome con abrir un proceso disciplinario, que porque estaba violando un decreto presidencial. Así me llamó el viceministro de Educación cuando me dio cuenta que íbamos a hacer era un diálogo social en clave de movilización social para hablar de la educación, de la vida y cómo vamos a construir colectivamente un proyecto educativo por dentro. ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio el viceministro? ¿Cuál cree que fue la respuesta que dio el viceministro? ¿Ah? No, ¿qué le respondí yo al viceministro? Regresar la educación. Vea, viceministro, que hay una cosa muy importante que hemos perdido en la ley 115, que es la autonomía. Eso es. Ustedes pueden mandarnos una directriz, vamos a revisarla, pero vamos a resignificar esa directriz, vamos a replantear. Aquí vamos a hacer un diálogo social, viceministro. Vamos a ir a escuchar a los padres de familia, vamos a escuchar a las comunidades, vamos a escuchar a los pelados en que andan, vamos a escuchar a los maestros en que andan.
¿Cómo van las vidas? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las incertidumbres de estos tiempos? ¿Y cuáles son los retos que se nos vienen? Así a punta del teléfono tocó responderle. Digo, mañana a primera hora va la líder de calidad para Lega. Le dije, listo, aquí le espero. Llegué bien temprano, 6 de la mañana a la secretaría. El vuelo llegó a las 7 de la mañana. No apareció ninguna líder de calidad. ¿Qué significa eso? Arrancamos. Y arrancamos porque hubo unos rectores y unas rectoras que apoyaron el proceso. Y porque también la DIR, el sindicato, también dijo, hagámosle saber con esto. O sea, si yo me hubiera quedado solo, con el sindicato atacándole también, y los mismos rectores, pues tampoco no hubiera hecho nada. Pero ahí construimos un buen vínculo con algunos rectores, que también andan en estas búsquedas. A veces nos quejamos de los directivos docentes, claro, y hay razones, porque si no hay también un sector bien administrado son los directivos para estas cosas. Pero sin embargo también hay directivos que están en la búsqueda de alternativas. Y aquí nos aliamos con la DIR. FECODE también se ha declarado en desobediencia frente al tema del día E. Entonces ahí nos sumamos todos, sino que pues uno era Estado en ese momento, uno era la cabeza visible del Ministerio de Educación, pero claro, por ser Estado. Por eso yo digo, ¿cómo es el Estado? Por eso es el poder. Si uno puede ocupar cargos públicos dentro del Estado y definir y direccionar cosas, ese es el poder. Por eso es que hay una coyuntura muy favorable en estos 4 años, en estos 2 que nos faltan, a ver cómo seguimos empujando estos procesos, porque los años se nos pasan muy rápido. Ahí arrancamos con la expedición de un diálogo social, sigamos. Y así lo denominamos. Un padre de familia por allá de Jairo Morera Liscano me dijo, secretario, hagamos una amiga entre la familia, entre la escuela, entre todos, el Estado, tenemos que juntarnos todos para sacar adelante lo suyo que tenemos con nuestros niños, con nuestros muchachos. Ese concepto de miga fue tan potente que recupera las luchas ancestrales de los pueblos indígenas, campesinos, que ellos cuando hay problemas en su territorio, es a través de migas que resuelven las problemáticas. Volvernos a juntar, volvernos a encontrar, sigamos. Entonces, yo quiero mostrar solamente unas imágenes de las asambleas. Cada institución, recorrimos cada institución de Neiva desde las 6 de la mañana dialogando con las familias, con las comunidades. Y algunos rectores me dijeron, eso los padres de familia le aguantarán por ahí 30 minutos o 1 hora más y no se van. Eran las 8 de la mañana, desde las 6 de la mañana, 2 horas, y los padres se quedan ahí debatiendo. Chocolate, ¿no? Hacíamos chocolatadas, hacíamos compartir. Pero era eso, es de que desde la medida que usted conecta a las familias y los haga que ellos van a ser protagonistas de un proyecto educativo, la gente se siente parte del proceso y participa. Y ahí es donde viene la estrategia, cómo vamos a enganchar a las familias y las comunidades en ese proceso. Digamos, mire, ese fue el padre de familia que propuso la propuesta de la niña. Esto fue un diálogo con los pelados también hablaron, cuestionaron muchas cosas de la educación, cuestionaron muchas cosas de lo que está pasando en la sociedad, hablaron de sus sueños, de sus esperanzas, de sus temores. Y quiero esperar la escuela como un espacio de asamblea permanente para estar escuchando igualmente a los pelados, estar escuchando a las familias sobre temas vitales de la vida de ellos. Ahí se van a sentir ellos conectados, sigamos. Igualmente con los profesores. Eso eran jornadas de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los días caminando y visitando la institución educativa. Fuimos a 3 días, estuvo por allá en San Luis, Chapinero, La Imbecito, porque son zonas muy retiradas. Acá nos quedamos 3 días con la gente haciendo sancocho comunitario, hablando. Hay que volver a hacer ollas comunitarias con los padres de familia. Esas escuelas de familia tenemos que revisarlas. Creo que tenemos que hacer más ollas comunitarias para hablar con los papás, para hablar del sentido de la amiga, del sentido de la solidaridad para enfrentar estos desafíos que se nos pueden venir. Entonces, una de las cosas centrales que se abordaron en esta expedición educativa precisamente fue la crisis por la que está pasando esta civilización. Colegas, nunca en la historia de la humanidad, desde luego, hemos tenido tantos avances científicos, tecnológicos, pero también nunca en la historia de la humanidad, colegas, estamos en altísimo riesgo de que nosotros como especie humana podamos desaparecer. Hoy está en juego en la vida. ¿Cómo nos vamos a organizar para sobrevivir
a estos tiempos que se nos vienen. La crisis climática se nos vino, eso no es un cuento chino de esas cosas. La crisis alimentaria, los problemas de pandemias, cosas, ya se está hablando del, ¿cómo se llama? Del virus del mono y todas esas cosas. La viruela del mono. ¿Cómo vamos a sobrevivir en estos tiempos? Los estudiosos de las luchas sociales dicen que las luchas más importantes del siglo XIX fueron las luchas por temas económicos y políticos. Fue los momentos gloriosos del sindicalismo a nivel internacional, reclamándole a esos grandes patronos las 8 horas de trabajo. Por eso conmemoramos el 1 de mayo y el 8 de marzo en memoria a esos hombres y mujeres que murieron, que fueron asesinados por defender el derecho digno del trabajo. Esas fueron las luchas del siglo XIX potentes. ¿Cuáles fueron las luchas del siglo XX más importantes? Se centraron en las luchas por las identidades, las luchas por las subjetividades. El siglo XX fue la lucha de las mujeres, fue el siglo de los jóvenes, fue el siglo de las diversidades sexuales. Ya ese fue el siglo XX, sin desconocer que las luchas económicas y políticas no hayan desaparecido, no, están ahí, pero ese fue como el siglo que se marcó alrededor de eso. ¿Cuáles creen ustedes, muchachos, que van a ser las luchas del siglo XXI? Las luchas del siglo XXI es cómo vamos a sobrevivir frente a la crisis, el problema del agua, el problema de los alimentos, el problema de las pandemias. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y uno tiene que ponernos en esa pregunta: ¿cómo lo vamos a organizar como escuela, con comunidades, con familias, con todo el mundo en nuestros territorios? ¿Cómo nos vamos a preparar frente a esos retos, frente a esos desafíos? Entonces ahí yo creo que viene el gran sentido de la potencia que tiene que tener la escuela para estos tiempos. Y otro hecho muy importante que se analizó en la expedición: ¿qué significa la educación como un bien común? Que fue lo que se intentó hacer en la ley estatutaria, que la enfocaron a la última hora y preferimos que se hundiera porque pues la volvieron vuelto nada. Y ese es un debate muy bacano con los padres de familia. ¿Qué significa que la educación y la salud sean bienes comunes? Que sean bienes colectivos, que sean bienes públicos, y por qué estos bienes comunes no se deben mercantilizar. Entonces ese es un debate muy profundo que tenemos que hacer. Todo el acumulado de saber y conocimiento que la humanidad ha construido durante siglos, ¿cómo hacemos para que eso circule, se distribuya a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción económica, social, sino que todos como seres humanos podamos acceder al conocimiento, a la ciencia, al arte, a las humanidades? Ese es el gran bien común del saber, del conocimiento. Y como hay sociedades que lo tuvieron claro hace mucho tiempo. Me daba mucha risa el Ministerio de Educación del 2016, cuando nos hablaba de que había que aplicar el modelo de Finlandia. ¿Se acuerda de eso? Sí. Es que, secretarios, aquí le vamos a mandar unas cartillas del modelo de Finlandia. Digo yo, la ministra, ¿uno sabe qué fue lo que pasó en Finlandia hace 60 años? Esa gente hace 60 años hicieron un acuerdo nacional, hicieron un pacto histórico nacional, y es que los bienes fundamentales del ser humano no hay que entregárselos al mercado, a eso hay que ponerle precio, a eso hay que volverlo mercancía, son bienes comunes de la humanidad. Y por eso cuando uno va a Finlandia, tuve la oportunidad hace 15 años de estar allá visitando escuelas de Finlandia, todas son públicas, desde el preescolar hasta la universidad, es todo público, todo gratuito, y uno va a las mismas aulas y ahí está el hijo del obrero, pero también está el hijo del empresario, el hijo del señor que vende pescado en la galería. Todos están recibiendo la misma educación y todos están en la misma aula, porque entendieron de que la educación es un bien común y tiene que ser iguales para todos. Ese es el sentido del bien común. Y por eso que a todos los niños les va bien, porque todo el capital cultural está circulando. El capital cultural del hijo del empresario, pero también está el capital cultural del artesano, del hijo del señor que vende pescado en la galería. Ahí se están complementando, y esa es una generación que está creciendo sobre el valor de la solidaridad.
Eso es otra cosa, ministra. Por favor, aquí tenemos una sociedad fracturada, segregada. Aquí los niños de estratos altos están en otro lado y los niños de estratos bajos están en otro lado. Somos una sociedad dividida socialmente y por eso no somos viables como sociedad con esa fractura social en la que estamos permanentemente creciendo. Claro, y eso quieren ahora que todo el mundo lo va a ver igual, cuando las evaluaciones van a responder a esas realidades socioeconómicas y culturales y esos contextos. Y por eso la salud tampoco la volvieron una mercancía. Toda la red es una red pública de hospitales donde solamente usted presenta su documento de identidad y no le van a preguntar usted qué PDS tiene. No, por ser ciudadano muestra el documento de identidad. Y el mismo paquete de beneficios para todos. No que porque llegó el empresario o el político, venga para acá, señor, pues tiene medicina prepagada, pues tiene beneficio. No. Todos reciben la misma salud. Porque todos los seres humanos somos iguales. Sobre el valor de la igualdad social, ellos construyeron un modelo de sociedad. Y arrancaron por los bienes fundamentales del ser humano, que es la educación y la salud. Y eso no lo entendieron las élites en América Latina. Eso no lo entendieron ellos. Ese valor de la igualdad no lo comprendieron. Siempre insisten en eso, en crear sociedades fracturadas, segregadas, marginadas, excluidas. Entonces, ahí yo creo que tenemos que volver a hablar con los padres de familia qué significa la educación y la salud como un bien común. Por eso, desafortunadamente, estas reformas a la salud, a la educación, nosotros los maestros debemos haber hecho toda la pedagogía con los padres de familia permanentemente y con las comunidades. Y ahí nos quedamos quietos. Entonces, ¿cómo vamos a movilizarnos si no estamos haciendo la pedagogía? Si no hay un escenario que pueda ser la mejor pedagogía movilizadora. ¿Dónde está el escenario? La escuela. Y no es que estemos haciendo adoctrinamiento, no, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la solidaridad, estamos hablando de la dignidad, que son los principios de la Constitución del 91. No es más, eso es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que se ve esa necesidad de volver a pensar cómo resignificamos estos procesos. Y eso fue muy potente cuando los padres de familia escuchan esto. Cuando uno les muestra que hay otros países que lo hacen de manera distinta. Cuando me tocó hablar en el colegio de la policía, ¿sabes? Un colegio público de la policía, ¿no? Me queda en Cándido. Habían 200 militares en la asamblea de padres de familia. Y había un militar por allá adelante, que eso cada esa preguntas y preguntas, además como dos vestidos, yo le hablaba del valor de la igualdad, de la solidaridad. Y entonces me dijo, secretario, usted como que nos está metiendo comunismo. Y le dije, hermano, ¿usted ha visto que Finlandia, Noruega, Dinamarca, los países escandinavos se han declarado países comunistas? No. Ellos funcionan como una sociedad de mercado. La única diferencia es que los bienes fundamentales del ser humano no se los entregaron al mercado. Esa fue la única diferencia. Que el mercado se encarga de producir carros, relojes y otras cosas, pero la educación humana tiene que ser un propósito nacional, colectivo, que tiene que la sociedad cuidarlo y rodearlo, porque ahí está construyendo las bases de una sociedad, de un proyecto de nación. Pero ¿sabe qué pasó? Al final de esa reunión con los militares se me acercó un militar. Ya cuando llegamos a las 8 de la mañana, un hombre grandote. Mucho gusto, señor secretario, mi nombre es tal, soy el coronel de la SIGIN aquí en México. Pues usted no sabe que quieren empapelar o qué era. Dijo el secretario, usted me le puede dar esta misma charla a 100 hombres que tengo acá en que O sea, mire cómo hay militares que todavía andan prevenidos por esa vieja escuela, como la que fueron formados, pero ya también hay otros militares que están con una mayor apertura, están empezando a entender el tema de los derechos humanos. Bueno, así pasa por todos los sectores, ¿sí? Entonces, eso es un lugar que claro, ustedes miren la agenda, miren todas las 6 de la mañana hasta el día, listo, ya lo espero, ¡pum! 100 hombres ahí. Trabajamos 2 horas con 100 hombres, hablando de la vida, de la solidaridad, que significa los derechos humanos, que es un Estado social de derecho.
¿Y por qué la importancia de la educación? No, esos manes, eso es una escuela que no la seguimos. Profe, que un comentario ahí frente al tema de los bienes comunes, ¿no? En el gremio yo veo un punto de tensión con respecto a la salud, ¿no? Hablamos todos sabemos que la salud debe ser un bien común, pero cuando tocaron la salud del magisterio, el cambio por el nuevo modelo, como que hubo mucho cosquilleo con el tema de la exclusividad, ¿no? Que perdíamos la exclusividad y que esto y que lo otro. Entonces ahí lo dejo como para la reflexión, ¿no? Eso para la reflexión, tenemos que ir a los mismos centros educativos todos, que todos seamos tratados con dignidad. Eso yo creo que es una cosa. Pero que no la había. Eso tenemos que decir. Con la EPS, Si quieren, la única exclusividad en el Huila fue que en Cosalud no sigue dando los servicios primarios. ¿Dónde quedó la posibilidad de ir al Concaliano, por ejemplo? Si quieren, colegas, ¿dónde está la hacemos el diálogo? Si esto va a terminar, hacemos el diálogo. ¿Sí? Hoy el siglo XXI creo que el debate debería incluir como un bien común, aparte de la educación y la salud, el medio ambiente. Ah, no, claro, el agua, los bosques, esos son los bienes comunes más importantes de la vida, claro. Sino que aquí estábamos haciendo, claro, con la familia, la crisis climática que hablamos, pues, o sea, estamos poniendo en riesgo el bien común de todo nosotros, que es la casa común, que dice el Papa Francisco, que es el planeta Tierra. No tenemos más para dónde coger. Es el bien común de todos. Claro, y es que nos metimos, muchachos, colegas, porque estamos desintegrando el planeta. Eso no es ni una cosa natural, sino que lo estamos acelerando los humanos en vez de un modelo capitalista que solamente le interesa la producción, la ganancia, la utilidad, la plusvalía. Y porque eso nos metió hasta los tuétanos a nosotros, colegas. Ojo con nuestras prácticas de consumismo también en la que estamos cayendo. Eso es una cosa muy tenaz. Es una cosa muy tenaz. Yo veo que nos meten representaciones por todos lados, ¿no? Que es ser feliz. La felicidad que nos vendieron era que había que tener, consumir, acumular. Y a veces por aquí yo escuchaba algo que nos estábamos aburguesando. Ojo con eso. Ojo con eso. A veces nos creemos de otra clase social. Y estamos perdiendo la identidad de trabajadores de la cultura, la identidad que tenemos que tener nosotros y ser educadores frente a esos paradigmas que nos están vendiendo. ¿Cuál es el paradigma que nos vendió nosotros el neoliberalismo? Que hay que ser exitosos y triunfadores. Y una pregunta para la familia que tiene que ser, que si uno es exitoso, que tenga plata. En eso reducimos la vida. Y no es fácil modificar esos comportamientos, esas estructuras mentales. Por ejemplo, yo empecé a utilizar la bicicleta, Baby, que fue alumno mío, veía cuando llegaba en bicicleta a la universidad. Y yo llegaba muchas veces a las aulas y yo escuchaba a los muchachos cuando decían, ¿cómo estará hoy el profesor? Yo escuchaba porque los pelados. Eso, porque la cabeza no me dio que la bicicleta es sinónimo de pobreza. Pero si a usted lo ven andando mamá en un buen carro y los maestros están intentando, a veces por tener el mejor carro, pues muchas ya quieren ser de otra clase social, se sienten de otra manera, ya le dicen a uno doctor, ya la sociedad lo mira usted distinto. Por esas cosas del consumo son muy jodidas. Cuando llegué el primer día a trabajar en la Secretaría de Educación, llegué en bicicleta el 2 de enero del 2016. Ni siquiera se ahora quieto, chico, ¿a dónde va? Le dije, mire, si a partir del día de hoy. Yo soy ese. No dije todavía. Es que a partir de ingreso a trabajar acá, ya me posesioné ayer. Digo, prohibido solamente los carros del alcalde. Casi le digo, solo saben quién soy yo. Esa es la otra perla, ¿no? Es un personaje de este planeta, de este país que se cree más que otros. Bueno, el asunto es que después le dije, mire, que ya me posesioné como secretario de Educación, la senadora no me creyó. Porque llegaba en la bicicleta, bicicleta sencillita, no esa de 2 millones, de 10 millones, no, la de 250 mil pesos. Y no me quiso dejar entrar, me tocó llamar a la secretaria general, a decirle, mire secretaria, que hablé con la senadora. Y ella seguramente le dijo, debe ingresar que es secretario de Educación. Cuando le digo a esa señora que acaban de ponerle, qué pena doctor, eso era, háblame por todos lados, eso fue tenaz. Mire el mundo cómo nos mete. Estos son los ejemplos más sencillos en cómo la sociedad del consumo nos está adiestrando, domesticando sistemáticamente
y para caer nosotros bajo unas presiones que nos sentimos muy jodidos. A mí me preocupa cuando veo a los maestros muy endeudados. Muy endeudados. Y entonces es una vaina, yo le digo, pilas, profes, pilas, porque no la coge, puede ir toda la vida endeudado. No venga. Entonces ahí hay una cosa que, y eso sí, que los sistemas financieros a usted lo cogen todos los días, comprender las cosas, no. Yo tengo un carrito Mazda desde 20 años y cada me caen a ofrecer 25 millones buscando un Renault 4. Cuando le digo eso ya me espanto de una, ¿no? Porque dicen, no sé qué, la última camioneta Mazda que contarle cómo se cree que me haga nada. Entonces, colegas, cuando hicimos ese debate con los maestros, con la familia y la comunidad, ¿cuál fue la convocatoria que nos llevó a todos los maestros? Hagámosle a un proyecto educativo alternativo, profes. Soñemos eso. Yo sé que eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero arranquemos el proceso. Y por eso lo primero que hicimos fue sentarnos con los profes y montamos un diplomado en pedagogía y currículos alternativos y empezamos a camellar con todos los profes de primaria y después con todos los profes de secundaria. Y ahí empezamos a hacer cartografías sociales, ambientales. Mira, eso es una imagen muy bella con el sector rural, identificando cómo están sus territorios, sus contextos. Aquí los contextos urbanos. Quizá la profe que nos apoyó en una comuna. Y eso es una cosa muy potente. Hicimos una red de maestros para ir a compartir experiencias y para ir a dialogar con los maestros. Y después de eso, bueno, vamos a conocer el territorio, sigamos. Nos fuimos con los profesores a caminar los barrios, los asentamientos, las veredas, a mirar esas realidades sociales, económicas, culturales, ambientales. Ahí salió una radiografía, unos textos muy bellos. El reto que se nos vino después, y ahora ¿cómo hacemos para que ese contexto ingrese a hacer contenido de aprendizaje? Ahí está el desafío y el reto que hemos tenido, sigamos. Mira, eso lo subimos en Chivas, eso fue toda una movilización que se hizo los sábados. Todos los maestros estábamos visitando familias, hablando con líderes sociales, hablando con las comunidades, identificando por comunas cuáles son las apuestas más importantes, los problemas de tipo ambiental, social, cultural, sigamos. Ese fue todo el recorrido por Neima, por las zonas rurales, urbanas, sigamos. Identificamos el problema serio a nivel ambiental. Debe tener que declarar una emergencia climática, ambiental. Nuestras quebradas, nuestros humedales están agonizando. ¿Cómo vamos a enfrentar la mitigación del cambio climático si no tenemos zonas verdes, no tenemos pulmones, las quebradas, todo está agotando? Ahí la escuela tiene que ejercer esa gran movilización con las comunidades por la restauración del territorio. Eso lo tenemos que hacer. Sigamos. Listo, ¿no? Esto es parte, sigamos, esto es parte de los talleres que estuvimos hablando con los profesores. Después se nos vino la pandemia 2000. Yo creo que este virus, en medio de su crueldad, porque se nos fueron seres queridos, amigos, en algunas familias eso hizo desastre de virus. Pero como ese virus también fue un pedagogo. Ese virus nos mandó un mensaje a la humanidad. El problema es si nosotros los humanos vamos a entender el mensaje. Pero aquí lo que hubo una expresión fue esa. Cómo rompimos los humanos el equilibrio planetario. Cómo está en riesgo la vida, la sobrevivencia de la especie humana. No es el planeta puede seguir billones y miles de años más sin nosotros. Somos nosotros los que estamos en riesgo. Y la pandemia como que nos juntó, empezamos a reflexionar, a conversar. Me acuerdo que yo creo que no hubo 6 meses, un año de más reflexión que hicimos los maestros a raíz de lo que estaba pasando. El mundo se paró, el mundo se trató de pensar nuevamente. Mira lo que está, mira los indicadores que están sucediendo, que están perdiendo. Pero parece que volvimos otra vez a la llamada normalidad y como que volvimos otra vez a caer en lo mismo. Porque estuvimos reflexionando cómo vamos a repensar nuestra labor educativa, pedagógica, en la escuela, cómo vamos a no llegar a ser más de lo mío porque la vida es la que está en riesgo. Ahí tenemos que volver a retomar este ejercicio, sigamos. Ese ejercicio para seguir nosotros pensando en la vida. Y quiero terminar con este otro ejercicio que lo estamos terminando este año, empezamos hace 2 años en la Universidad Surcolombiana, en un proyecto de crear el sistema de gestión del conocimiento. Y estuvimos caminando todo el departamento de Huila. Sigamos. Estuvimos aquí, sigamos.
Montamos unos semilleros en el norte, en el centro, en el sur y en el occidente del departamento del Río. ¿Quiénes hicimos parte de los semilleros? Ahí llegaron maestros, llegaron líderes sociales, campesinos, indígenas, pescadores, porque este proyecto lo pensamos desde la ecología de San Luis. Esa va a ser otra apuesta clave, colegas. ¿Cómo va a poner en diálogo el saber académico, institucional que produce la escuela, que produce la universidad, con los otros saberes populares y ancestrales que están caminando en los territorios, con las luchas sociales, con los movimientos que están caminando en los territorios y que se están planteando también unas agendas territoriales? ¿Cómo hacemos para articular eso? Pues empezamos a hacer una serie de talleres y salir a caminar, sigamos. Ahí estuvimos, campesinos, maestros, sigamos. Fuimos a caminar barrios, seguimos caminando en ese proceso, mirando experiencias de colegas que están repensando otras propuestas. Aquí están los colegas del IPC, que fueron reconocidos por el Ministerio el año pasado. El IPC es un colegio que queda aquí en el suroriente de Neiva, uno de los sectores más conflictivos de Neiva, las zonas más populares. Estos profesores están rompiendo todas esas 13 asignaturas que tienen en secundaria. Ahora pidieron pues 6 ejes. Ya no tienen evaluaciones bimestrales, sino una evaluación por semestre. Y están mirando los talentos, los dones de los muchachos. O sea, no se están pensando esas vainas estandarizadas y frenéticas en las que estamos cayendo. Están trabajando alrededor de la vida. Y salieron a caminar también los barrios con su familia, con los muchachos, están haciendo esas investigaciones. Ya hay unas apuestas muy potentes que están pasando. Los compañeros indígenas que están pensando también los proyectos educativos, otras escuelas que están avanzando en proyectos pedagógicos de aula, además de la normal superior, también hay otras escuelas que están avanzando, sigamos. Esto fue por allá en el sur, en Pitalito, sigamos. Aquí arriba, en el colegio que queda en Bruselas, ¿cómo se llama? El José Eustacio Rivera, Bruselas. Allá hay unas profesoras de ciencias naturales que están trabajando el tema de la cuenca hidrográfica, su contaminación, y están caminando un puro con los pero salen a caminar la cuenca. Y ahí se están juntando varios profesores en ese propósito. Estuvimos aquí en la sede de San Francisco de la Montessori. El profesor Magé, el profesor de matemáticas, empezó a investigar todos los impactos de la caficultura, una zona muy bonita, produce los mejores cafés del país, pero tiene unos impactos muy complejos a nivel ambiental. Y se fue con los muchachos a hacer visita allá en la familia, con los drones a investigar y mirar las áreas, a hacer polígonos, a tener el pensamiento algebraico alrededor del café. Y ahí se sumó el de ciencias naturales, se fueron sumando varios, y ahí están apostándole a una nueva manera de pensar la educación y la escuela. Una escuela que está dialogando con el territorio, que se está conectando con las comunidades de otra manera. Esa es la conexión que necesitamos tener con las comunidades. Ahí es donde el maestro va a volver a recuperar su legitimidad que ha venido perdiendo. Allá me decía el profe hace rato, nosotros en los 70 y los 80, ser maestro de un pueblo, eso era igual que ser el juez y el médico y el cura. Éramos la figura. Había respeto, había... ¿Qué pasa en esos tiempos? Los tiempos cambiaron. Pero ¿cómo vamos a recuperar un liderazgo que se viva, que se sienta en los territorios y que seamos referentes intelectuales para un norte que vamos a construir los territorios? Los maestros y las maestras estamos para ser llamados en ese proceso. Ahí están, sigamos. Terminamos en el resguardo El Rosal allá en Pitalito, sigamos. Bueno, se me adelantó otras. Siga, lo verdad. Es que no vi el occidente. Ah, mire, este es el occidente. En Nátaga, el profe que está trabajando con los muchachos de la emisora del pueblo, Luis, profesor Minú, profesor ahí que se reúne con los pelados y se tomaron la emisora, esos pelados están hablando de medio ambiente, de territorio, vaya que quiere meter una empresa, sacaron a la empresa, pero fue porque los pelados se empoderaron, pelados del colegio. Ahí los pelados en los temas ambientales ellos se conectan muchísimo. Ahí están moviendo otras cosas, digamos. Ahí terminamos al medio de las tulpas, digamos. Esto fue en La Jagua, allá en Garzón, cuando fuimos a caminar el centro, también con colegas, con líderes sociales, con mujeres que trabajan la soberanía alimentaria, guardianes de la semilla, movimientos de defensa del territorio, bueno, en fin, con todos los impactos que hubo con la represa del Quimbo, digamos.
Hicimos un ritual alrededor del río Magdalena para pedirle perdón como en nombre del progreso y del desarrollo. Estamos teniendo un río casi que muerto en estos tiempos. Sigamos. La última. La parte educativa. Es que había una de un poco bueno. La tumbadora se me dijo. Atrás había una. No, es que una cosa muy simpática. Porque nosotros invitábamos a los compañeros indígenas a que llegaran a los talleres que hacíamos una vez al mes en cada una de estas horas. Ahí. Y entonces nos dijeron allá del Eduardo Los Rosales, mire profesor, porque nosotros creemos muchas veces que solamente con mandar una carta, ya no llega. No, vamos a conversar. Y lo esperamos a las 7 de la noche para hablar con los mayores, que son la máxima autoridad, los ancianos. Con ellos que vamos a consultar. Llegué a las 7 de la noche y eso fue alrededor de la tumba, mambiando hoja de coca, tomando chirrinche, fumando tabaco, palabreando hasta las 12 de la noche sobre el proyecto. Y a las 12 de la noche nos dijeron, papá esa profesor, nos vamos a meter al proyecto. Pero fue una cosa de palabreo, de conversación, de diálogo, de cuál es el sentido de eso. ¿Qué es lo que vamos a pensar en estos tiempos? De bueno, cosas que mire que le cambian a uno la perspectiva. Uno cree que solamente con una carta ya una invitación y que porque es de la Universidad Colonial ya todo el mundo corre, no. Hay que ir a seguir dialogando en los territorios. Ojalá montáramos más culpas en nuestras escuelas, más fogones, más conversación con los muchachos sobre lo que está pasando en nuestros territorios, dialogar con ellos. Hacer una buena chicha a base de maíz y tomar chicha. Eso cuando venga uno a tomar chicha, eso la palabra empieza a fluir. La conversación fluye más. El espíritu nos habita. Hay sinergia. Hay otra conexión. Y alrededor del fuego, alrededor de la fogata, hay otra cosa que ilumina. Es un espíritu muy potente de integración y de diálogo. Esas ritualidades son muy potentes. Sigamos. Entonces, ya para terminar, colegas, estamos impulsando las redes pedagógicas en clave de movimiento pedagógico. En la medida que más nos juntemos, ya eso del trabajo individual, ya eso no va más. Incluso ni los premios Nobel de física, de economía, ya ustedes ven que no le regalan a una persona, sino que ganan 3, 4, porque son colectivos, son redes que tenemos que hacer. Ya esa cultura individualista que nos mete el neoliberalismo, porque nos promueve eso, el individualismo, la indiferencia frente al destino del otro. Lo he dicho, del sálvese quien pueda. Ese es el relato neoliberal. Entonces tenemos que volver a tejer, a construir con otros, a seguir construyendo colectivos. Hay que potenciar una red de maestros rurales en Huila, eso que están pensando aquí, el CI, red de maestros rurales, porque hay unas cosas muy bacanas de soberanía alimentaria, de agricultura sostenible, del tema de la cuenca. Aquí estoy viendo a la profesora de San Andrés Tello, hace un mes que está trabajando el tema de la biodiversidad, la fauna, de todo lo que es la cuenca del río Villavieja con los pelados están tomando fotografías identificando qué es lo que tienen en su cuenca. Una cosa muy potente, y si se suba inglés, matemáticas, otras áreas, eso no podemos hacer. Entonces, eso nos pone en otra perspectiva de esta gran desafío, cómo trabajamos. Y también cómo recuperamos al maestro como intelectual de la cultura. Gramsci la tenía muy clara hace un siglo. Los maestros, la escuela, la educación y la cultura son los ejes movilizadores de una sociedad para construir una contrahegemonía y generar nuevos relatos, nuevas narrativas para pensar la vida distinta. En la escuela, los maestros y la cultura. Yo no sé por qué no hemos entendido en estos 2 años ese papel para movilizar y seguir construyendo colectivamente ese proyecto de país. Y también quiero montar la escuela de sistematización. Esto venía hablando con Alex, que vale la pena como sistematizar el CEGI. El CEGI lleva ya 3 décadas, 4 décadas en ese ejercicio, y hay cosas que vale la pena sistematizar esa práctica. Y también, profes, muchos de ustedes están haciendo unas prácticas muy potentes, pero no estamos haciendo la reflexión sobre ella. Por lo que quiero montar la escuela de sistematización de prácticas educativas y comunitarias. Eso lo hicimos en la zona del occidente, con la experiencia del profesor Maje, con sus chinos, con otras instituciones. Ahí estamos, porque ahí se están emergiendo nuevos saberes.
Los maestros somos generadores de nuevos saberes. Por eso que somos intelectuales, porque estamos generando conocimientos, propuestas alternativas. Los aprendizajes hacen que emerjan, ¿cierto? Esos son los nuevos saberes que muchas veces no los estamos valorando y reconociendo ni divulgando. Ahí está esa cuestión. Ya para terminar, profes, con esta última, sigamos. Mire la agenda. La escuela debe abrazar esas agendas territoriales o nos quedamos solos. Si nosotros no nos conectamos alrededor de la paz, con justicia social y justicia ambiental, esos son los 3 ejes de la agenda nacional y de la agenda mundial. Somos los 3 ejes. La paz, con justicia social y justicia ambiental, con justicia climática. Yo creo que si nosotros abrazamos agendas en cualquier vereda, en la última vereda de este departamento, ahí lo pueden trabajar lo social, lo ambiental y la convivencia del territorio. Claro, a veces las cosas se ponen tensas, difíciles, como lo estamos viendo en este momento, pero podemos avanzar en algunos de esos ejes en la medida que vayamos construyendo y avanzando en ese diálogo. Entonces, si la escuela, si la universidad no reconoce esos otros saberes, si no se acerca a esas agendas territoriales, si no construimos junto con la comunidad un proyecto de vida del futuro del territorio, donde la escuela va a ayudar a construir ese sueño colectivo, si nosotros no hacemos esa alianza con la comunidad, el día que vayan a acabar la escuela pública, le vamos a decir a los padres de familia, acompáñenos a marchar. ¿Saben qué van a decir ellos? ¿Y ustedes cuándo estuvieron con nosotros? ¿Cuándo estuvieron construyendo esa agenda territorial con nosotros? Nosotros no podemos perdernos. Tenemos que mirar cómo lo vamos a conectar, cómo vamos a dialogar con esa agenda territorial para que esta juntanza siga creciendo. Y eso es muy bello porque está cubriendo en muchas partes. Sigamos. Mire, si usted mira los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que eso va para un debate, también son cuestionables porque también lo han pensado de una forma eurocéntrica, muy empresarial. Pero si usted mira, primer objetivo, fin de la pobreza. El tema del hambre. Esos temas, ¿por qué no los metemos en nuestros proyectos curriculares? La salud, la educación como bienes comunes, la igualdad de género, profe. El tema del saneamiento básico. Todos los otros son de medio ambiente, crisis climática. Y el tema de la paz. Por eso esto no es adoctrinamiento, esto es lo que está en las agendas de la ONU, está en la agenda. Es una apuesta por la vida. Entonces, eso es, colegas, sigamos. Sigamos. Entonces, eso es, profes. Esta es una miren, no podemos caer en miradas apocalípticas, ni tampoco de desesperanza. Julián de Subiría es un maestro muy respetable. Últimamente ha venido diciendo que cuando va a las regiones encuentra a los maestros desesperanzados, que los maestros están desencantados. Yo no sé ese man a qué regiones está yendo, pero nosotros acabamos de terminar una expedición por todo el Huila y lo que vimos fueron propuestas potentes por la vida y donde hay maestros con mucha esperanza jugándosela por la vida y repensar la escuela y la forma de ser maestros de manera distinta. Aquí lo que nos viene es una apuesta de volver a creer en las esperanzas, colegas. ¿Qué tal nosotros desesperanzados? ¿Qué tal nosotros desencantados? ¿Qué le vamos a llevar a los niños? ¿Qué le vamos a llevar a los muchachos? Pues aquí no lo dimos. Miren que hay experiencias que están cambiando. Necesitamos sistematizarlas, recogerlas, ponerlas a dialogar y seguir mostrando al país, al Huila y al mundo de que estamos caminando de otras maneras. Por eso tenemos que volvernos a ensoñar, a recuperar la esperanza, el sentido de la vida, reinventar estas instituciones. La escuela tiene que replantearse y abrazar esas agendas territoriales para que sigamos avanzando en esa restauración social, ambiental, económica, cultural y espiritual que necesitamos en los territorios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor.